personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Este es un año de efemérides para el cine y el teatro nacional. Primero, una película llega a los premios Oscar por primera vez en la historia de Colombia. Otra película independiente gana en el Festival de Sundance. El Teatro La Candelaria cumple 50 años. Y La Mansión de Araucaima, una de las películas más recordadas de Carlos Mayoro, cumple 30 años y es homenajeada en el afiche del Festival de Cine de Cartagena. ¿Qué tienen en común todas estas? Pues que nuestra invitada de hoy es protagonista de todas ellas. Es la señora actriz Vicky Hernández. Vicky, buenas. Gracias por acompañarnos en El Tiempo Televisión. Gracias a ustedes por ocuparse de mí a estas alturas. Pues imagínense, a estas alturas, si usted continúa haciendo noticia, ganando premios, de verdad nos estremeció ver ese afiche tan espectacular de homenaje a esa película de La Mansión de Araucaima, que fue como precursora de todos estos éxitos que estamos viviendo en el día de hoy. Y usted, con esa sensualidad de la machiche en esa película tan recordada de Mayolo, ¿no, Vicky? ¿Cómo la recuerda? Sí, pues cuando uno hace un trabajo, uno pone todo su empeño, su voluntad, su capacidad. Y uno no alcanza en ese momento a calcular o a pensar siquiera en nada que vaya a pasar con eso después. Sobre todo en el cine, en esa época, como se hacía, era tan complejo que uno escasamente tenía la energía para solucionar el día a día en la escena, en la filmación. Pensar en que iban a pasar 20 o 10 o 5 o 15 años o 30 no estaba en la cabeza de ninguno, creo. Y ver que la película todavía tiene cierto interés, cierto encanto, vista hoy, y que además le puede generar a los jóvenes el deseo de hacer cine, el deseo de contar, el deseo de transgredir, el deseo de afianzarse sobre su propia realidad y cambiarla. Eso es muy interesante. Pero bueno, hay que recordar que usted estaba en su tierra, porque usted nació en Cali, a pesar de que se vino muy pequeña para Bogotá, y vuelve a Cali. Yo nunca me he alejado del todo de Cali, aunque me crié en Bogotá, las costumbres, la idiosincrasia, digamos, estaba muy marcada por el tinte caleño. Sirius, venga. Pero desde muy pequeña, usted empezó desde muy pequeña, o sea, podemos hablar de 6, 7 años que usted empezó a interesarse y recuerda ese grupo escénico de José Agustín Pulido Telles. Cierto. Y unos compañeros que hay que mencionarlos increíbles como Carlos Muñoz, recientemente fallecido. Él había pertenecido a unas generaciones anteriores en el grupo. Ese grupo lo tuvo el profesor Pulido Telles como 40 años. Jorge Ali Triana. Jorge Ali, que está súper vigente, usted lo sabe, y fue de los pocos que siguió en ese camino. El lobo feroz de Caperucita Roja. Muy lindo eso, ¿no? Ahora, casi toda la gente que estuvo en ese grupo ha sido gente maravillosa que luego ha intervenido en la sociedad de una manera muy creativa, muy fuerte, ¿no? En la ciencia, se ha destacado en la tecnología, en la docencia, en casi todos los campos, ¿no? de la vida. Usted siempre ha dicho que es muy importante para un actor prepararse, estudiar. Sin embargo, también ha dicho que eso no es suficiente. No. ¿Cuál es esa clave para un actor? No, yo la clave estoy tratando de descifrarla todavía, de descubrirla, pero a mí me late que por ejemplo, la disciplina es esencial, y sobre todo la disciplina mental y la disciplina en la acción. La disciplina, obvio la entrega, la capacidad de correr riesgos. A propósito de eso, hay que hacerlo. Me viene muy preciso ese comentario que usted hace para hablar de La Ciénaga
la película Entre el mar y la tierra, esa película que acaba de ganar ese premio usted como mejor actriz en el Festival de Sundance, que es el más importante del cine independiente en el mundo. Ahí la entrega, el sacrificio fue todo porque las condiciones fueron bien complicadas, ¿no? Vicky, para la filmación y todo, ¿no? Sí, esencialmente porque yo estaba cumpliendo, inclusive antes de iniciar la película, no había cumplido los 2 meses de una última cirugía de 4 a las que me sometí, y las 4 en la columna vertebral, porque la otra fue en el hombro. Fueron 5 cirugías en un lapso de 7 meses. Y usted se va hasta la costa porque lo grabaron en la costa. Así era ya en la costa, sí. Entonces, pues, digamos, estaba muy disminuida físicamente. Yo no podía hacer esfuerzos. Las cosas que cotidianamente hace la gente, caminar, sentarse, ponerse los zapatos. Eso era complicado. No, eso ya era muy difícil. Pero bueno, ese esfuerzo y ese sacrificio fue recompensado con ese premio porque definitivamente es uno, como decía, uno de los festivales más importantes. ¿Por qué escoge un proyecto? ¿Qué evalúa de un proyecto? Como en este caso de la Ciénaga, Que ¿qué sea le gustó? interesante, que plantee posibilidades que no se hayan, opciones que no sean trilladas, que tenga un grado de dificultad que le permita a usted crecer como ser humano y como profesional. Es decir, que le impliquen un interés en el que el esfuerzo surge y fluye y está ahí como lo más normal, ¿no? Las cosas dadas por sentadas, la zona de confort es muy agradable, pero me parece mucho más interesante el riesgo, sobre todo en cuestiones de creatividad. Pero el riesgo no irresponsable, o sea, la gente toma riesgos cuando conoce el terreno que está pisando. Claro. A veces las personas piensan que el riesgo hay que tomarlo por desconocimiento. No. El riesgo se toma precisamente cuando hay un buen conocimiento del terreno, cuando hay un buen conocimiento de lo que se quiere lograr o hacer. Entonces ahí el riesgo es un riesgo responsable, ¿sí? Para improvisar hay que conocer mucho. La improvisación no se puede Hay que dejar prepararse para la improvisación. mucho. Bueno, estábamos hablando de que este puede ser un año de efemérides con todas las cosas buenas que están viniendo para el cine, en este caso, para el teatro. ¿Pero usted cree que esos son como generaciones espontáneas o sí hay un grupo de nuevas generaciones que tienen como ese carisma y esas ganas de hacer las cosas diferentes? Pero no surgen de la nada. Todos son procesos. Las sociedades, los grupos sociales, duran, gastan, emplean muchos años en crear cierto tipo de personas que de alguna manera marcan hitos o hacen la diferencia en la ciencia, en la cultura, en la política, en lo laboral, en lo social, para que se produzcan personas, no sé, le nombro Gaitán, no sé, Obregón, le nombro, no sé, Graus, poetas, Grau, esas personas se producen cuando hay un producto social que se acumula también. No surgen de la nada. Las épocas decantan toda una serie de acontecimientos y de fenómenos que aparentemente están desligados, pero que no es así. Están conectados y están vinculados de una manera que hace que se produzcan esos fenómenos. Un Santiago García en la escena, por ejemplo. Que es uno de sus grandes maestros, por supuesto. Exacto, de mis amores totales, García. No surge porque sí, en Puente Nacional, allá, tan alegre, nació García. Pasaron muchas cosas antes de que se pudiera dar un Santiago García. Pudiera llegar, claro que sí. Pues a propósito de eso, de sus grandes amores, tenemos que hacer en este momento una pausa, pero al regresar vamos a continuar hablando con Vicky Hernández y vamos a hablar precisamente de uno de sus primeros amores y de otras pasiones que tiene hoy en día, además de la actuación. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje
Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos en esta charla con la señora actriz Vicky Hernández, hablando a propósito de esas efemérides que vamos a celebrar este año en el cine y en el teatro. Vicky, me hizo caer en cuenta de esto precisamente un compañero suyo de muchos proyectos, que es Gustavo Angarita. Ay, mi ángaro. Y que acaban de Divino. celebrar felices los 50 años del Teatro La Candelaria, y que parece que no hubiera pasado tanto tiempo. Ahorita se celebran, ya están próximos. Sí. Es 50 años en que hicimos la primera obra de teatro, Gustavo y yo. Increíble, 50 años. Bueno, él dice que usted llegaba de uniforme y libros del colegio a los ensayos. ¿De verdad estaba claro. en el colegio? Yo estaba en el colegio todavía. Gustavo recién iniciaba la universidad. Estaba casado ya con Margarita. Y pues todos éramos jóvenes y bellos. Yo estaba en el colegio, pues es una pelada. De uniforme y de libros, Sí. llegar a los ensayos, qué belleza. Bueno, él también recuerda que con estas celebraciones que se reúnen para recordar esos tiempos, pues él dice que se queda aterrado que usted casi que recita de memoria muchos parlamentos de esa obra, de esa primera obra De que ustedes soldados. hicieron, del soldado. La obra era Soldados y el padre de la novela La Casa Grande de Cepeda Zamudio. La adaptó Carlos José Reyes y la dirigió. ¿Y usted se acuerda de la primera obra que hizo? Sí, también me impacta. Es impresionante, sí. Yo entraba y estaba Gustavo. Yo entraba a la casa supuestamente. Y entonces me decía él, ¿dónde estabas? Yo le decía, en el río. ¿Por qué no fue tu madre? Preguntaba él, yo le decía, está en el pueblo. No sabíamos que usted venía hoy. Hacía días que no venía. Entonces dice, ¿qué fuiste a hacer? Ah, no, ¿dónde estabas? En el pueblo. ¿Qué fuiste a hacer? A comprar. ¿Por qué no fue tu madre? No sabíamos que usted venía hoy, hacía días que no venía. Acuéstate. Esos eran los primeros, sí, los primeros parlamentos. Pero es una barbaridad, eso hace ya 50 años. 50 años, eso es muy importante para el Teatro Nacional, esa celebración que es la fundación de tantos talentos, por supuesto, y hace poco con... Y el descubrimiento de muchas cosas, porque es que, perdóneme que le corte, a partir de ahí, digamos, ese grupo que se consolida, entre otras es el único que sigue existiendo, porque después estuvo, por la misma época, pero estuvo La Mama, El Local, El Alacrán, El Libre, poco después. Algunos de esos fueron después, pero realmente creo que queda funcionando El Libre y La Candelaria, pero el que mantiene un repertorio y una programación permanente es La Candelaria, el que hace viajes permanentes, el que desarrolló la creación colectiva. O sea, son muchos logros y cosas muy interesantes que, aunque las han desarrollado posteriormente otros compañeros, sí tuvieron ese semillero y sí tuvieron, digamos, ese punto de partida que fue definitivo. Inclusive la Casa de la Cultura, hoy Teatro La Candelaria, no era solo una institución teatral. Ahí convergían todas las artes, había cineclub, había música, había teatro de títeres especialmente, había pintura, es decir, había en las plásticas, en la música. Yo conocí ahí personajes maravillosos como el maestro Escobar en música, por decir alguien, Jacqueline Nova, la compositora también, los pintores, ¿no? Los escultores. Un escenario maravilloso para cualquier artista. Sí, pero de todas esas disciplinas, lo que ha pervivido y sobrevivido ha sido el teatro. Ha sido el teatro y es fundamental para el futuro del teatro, todas estas bases que ha entregado, todo ese legado, por supuesto, del Teatro La Candelaria. Y a propósito de Gustavo Angarita, hace poco hicieron ustedes una película juntos, Suave el Aliento, que me llama mucho la atención, me gustó mucho porque era una historia de amor, hablando del amor en todas las edades, ¿no? Sí. Y en el caso de... Nosotros éramos la pareja otoñal. La pareja otoñal, sí. Pero bueno, ustedes casi que yo digo que actúan de memoria, ¿o no? Es delicioso, a mí me fascina trabajar me fascina.
pero con ciertas personas me da un placer infinito. Con Gustavo, por ejemplo, me siento tan cómoda, tan agradable, porque tiene uno como una complicidad, una confianza. Hay muchas personas con las que me encanta actuar, ¿no? Eso es muy sabroso, cuando uno encuentra como unos pequeños espacios donde las dos personas están cómodas en el sentido de arriesgar, de dar, de buscar, de recibir del otro, de dar. Eso es delicioso. Pero a mí me llama la atención que usted, de contrario a lo que muchos dicen, usted sí encuentra unos proyectos únicos, o sea, usted sí encuentra esos proyectos en el cine o en el teatro originales, como esta historia que es una historia de amor otoñal que uno diría, no, pues eso hoy en día no le pone mucha atención a eso. En esta etapa suya de su vida, ¿cómo es el amor para usted? Infinito. ¿Cómo No es finito, es infinito, es además múltiple, es además hacia muchos objetos de amor. Objetos no me refiero a cosas, me refiero a sentidos. Al que recibe. Exacto. Es decir, yo no sé si eso le ocurre a todo el mundo, pero con el tiempo uno aprende a amar todo. Las personas, los acontecimientos, los momentos, los propósitos, los desencuentros, los encuentros. Uno aprende a amar muchas cosas que en otro momento o en la juventud ni siquiera le llamarían la atención. Pero uno va comprendiendo que todas esas cosas grandes y pequeñas son las que hacen la existencia. Y aparte de eso, uno está tan listo y propenso a dejar la existencia que a lo mejor eso le permite a uno disfrutar las cosas. Yo anunciaba que usted tiene otras pasiones casi que al mismo nivel de ese amor por la actuación y son las matas, las plantas. ¿Quién le Yo no me contó? imaginaba que le encantaban, No. que además que tiene esas manos maravillosas para las plantas. Pues yo tampoco sabía. Siempre me han encantado los árboles, los amo. Me fascinan los árboles, todos. Los chamizos, los grandes, los frondosos, los caídos, los secos. Me fascinan los árboles. Tienen para mí un encanto, una magia, una vida. Me encantan. Pero me encantan las plantas y las flores. No. ¿Y usted le dedica tiempo? O sea, siempre. Le dedicaba mata. ABA, antes de las cirugías. Okay. Lo que hay por aquí lo sembré yo, pero ya después no he podido porque no me puedo agachar, no me puedo entonces, qué pesar. Les hablo así de lejitos. Ahí tengo un cuento buenísimo. Sí. ¿Te lo cuento? Claro, claro. Aquí Leonardo me ayuda, ¿no? Leonardo lo más querido. Y entonces recién yo compré aquí, yo empecé a sembrar porque este era un potrero donde había los tunos, que son árboles muy ancianos, muy antiguos, pero no había nada más, ninguna Los planta. tunos es el Este es un típico tuno. de aquí de Subachoque, Es ¿no? nativo, sí, Sí, tuno. nativo. Nativos hay otros, pero aquí no había. Ahí hay unos alisos, hay cucharos, bueno, hay varios. Y entonces resulta que yo sembraba las maticas y les hablaba. Hola matica, bueno, esta es tu nueva casa, aquí vas a estar muy linda, vas a crecer y te vas a ver divina y danos flores y bienvenida y chula sembraba. Entonces una vez yo me iba a Bogotá y dejé unas maticas sin sembrar y ya ves, había que sembrarle. Ay, Leo, por favor, siembra las maticas. Mire, allí pone el diosme, allí pone el no sé qué, allí pone la rosita, pero les habla, porque ellas necesitan saber que llegaron a la casa de ellas, que van a estar bien, les habla. Bueno, yo me fui, lo llamé al otro día y le hablé. Le dije, ¿qué hubo, Leo? ¿Cómo le va? ¿Sembró las maticas? Sí, señora, ya las sembré. Y les habló, les dijo a las maticas. Eso yo les dije, que la que les hablaba venía mañana. Divino, a mí no se me ha olvidado eso. Divino, ¿cierto? Divino, Yo, claro, yo les dije que la que les hablaba venía mañana. Qué belleza. Pero no crea, yo llegué a hablarles. Sí, a reivindicarse. Claro, no, aquí a estoy. no hacerlo Ya. quedar mal. Y, Claro. hola, ¿cómo están? Leonardo me dijo que les había dicho, no sé si será verdad o mentira, pero aquí estábamos y bueno, una cosa simpática. Pues qué maravilla. Yo siento por lo que hablamos y por lo que conoce el país a través de toda su historia artística, que
Vicky Hernández puede decirse que es una mujer que ha vivido intensamente. Sí, yo creo que he vivido intensamente. He vivido intensamente porque creo que pues debe haber muchas maneras de vivir. De hecho, tantas casi como seres humanos hay y ha habido. Pero me gustaría pensar que, que a veces ser rotundo, ser contundente, hace falta en lo que uno hace, sobre todo en un país como el nuestro y en una época como la nuestra. Muchas personas recuerdan toda esa carrera. Es inevitable pensar en todos esos grandes éxitos, aunque usted no lo exprese de esa manera. Sin embargo, esto tiene también una parte negativa, Vicky, y es cuando todo el mundo o esas personas que llegan a este punto como usted, ese europel y esa fama, los pueden envolver. ¿Usted se siente que usted logró desprenderse a lo largo de su vida? No, yo creo que cometo muchos errores y sobre todo yo he sido muy inoportuna. Yo no me arrepiento tanto de lo que he dicho, de eso no me arrepiento, creería que de nada. Me arrepiento de cómo lo he dicho o cuándo. Porque no siempre he tenido el tino ni he visto el momento adecuado. Me he precipitado o me he expresado de una manera que podía ser equívoca frente a los demás. Me pasa a menudo todavía. Hace poco en una entrevista hablando de la película La Ciénaga, por lo que los comentarios que vinieron posteriormente, me di cuenta de que yo no supe expresar lo que quería expresar porque lo que la gente comprendió era otra cosa. Entonces digo, es un error, ¿no? No lo hago por vanidad ni porque yo crea que sé todo o que soy la maravilla, eso no, yo no soy tan boba tampoco. No es por humildad, es por no sentirme boba. A lo mejor es por orgullo. Pero no soy tan boba de creer que sé todo, ni más faltaba. Sé algunas cosas, ignoro la inmensa mayoría, es decir, lo que ignoro es gigantesco como una catedral y lo que sé puede ser del tamaño de un oratorio, comparativamente. Y aún es flaca la comparación. Pero sí he sido inoportuna al hablar y a veces me he expresado de manera inexacta, no correcta. Eso me molesta un poco haberlo hecho y eso me hace pensar que a veces me he dejado tentar y llevar por el ego. Pero cuando comprendo nuevamente cuál es el papel de uno en la vida, hacer bien o tratar de hacer bien lo que escogió, ser sincero con uno mismo, no engañarse ni engañar a los demás, no hacer trampas, ni para uno ni para los demás. Creo que esos momentos me aterrizan y me alejan de la falsedad, de la bobería, de lo terrible que es lo que podemos llamar reconocimiento o fama o creer que uno sabe algo, ¿no? Por eso queríamos hoy hacerle este pequeño homenaje porque, como decía inicialmente, este año va a ser de efemérides y mencionaba solo algunas de las celebraciones que vamos a tener en cuanto al cine y al teatro, y como decía, Vicky Hernández es protagonista en todas estas efemérides. Vicky, de verdad, le agradecemos mucho por haber compartido su casa, por haber compartido su espíritu, sus opiniones, y de verdad felicitaciones por todos esos premios y agradecerle por todo lo que ha hecho y por lo que viene. Muchas gracias a usted, muy gentil, a los niños compañeros del tiempo, de la técnica que están aquí, que se tomaron el trabajo de venir hasta acá. Muchas gracias. Y a ustedes que están viendo esto, gracias, muy amables. Pues le agradecemos nuevamente a Vicky Hernández por recibirnos en su casa, y a ustedes le agradecemos por su sintonía. Los invitamos a quedarse en la programación del Tiempo Televisión porque usted elige quién le cuenta las noticias. Nuestro personaje
personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.